vamos a... El día de hoy, como les había mencionado, vamos a trabajar un ejemplo enfocado a lo que es el método Void, cómo se aplica. De hecho, cuando estamos trabajando con los objetos de C Sharp, pues estamos aplicando en este caso, al utilizar los botones, el método Void, si ustedes se dan cuenta. Entonces, vamos a dar una explicación específicamente en cuanto a eso. Entonces vamos a crear un proyecto nuevo de Windows Form. Le damos siguiente. Y vamos a colocar aquí uso del método void. Ahí estamos. Damos clic en crear. Y aquí me aparece la carpeta por defecto donde los estoy guardando. Y empezamos. Esperar que cargue un ratito. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, vamos a comenzar entonces, como les había dicho. eh, Vamos a empezar a trabajar con esto el día de... Vamos a trabajar hoy un pequeño proyecto en función de algunas fórmulas de volumen. Vamos a ver si nos da el tiempo suficiente para poderlo trabajar, pero vamos a iniciar con esto. Este primer formulario le vamos a colocar aquí, vamos a ver, volumen y área superficial. Vamos a colocar. Vamos a hacer un pequeño ejemplito con esto. Ahí estamos. A este formulario principal le voy a agregar un menú strip. Vamos a buscar aquí menú strip. Este menú strip le vamos a cambiar la fuente también para que se vea o lo logren ver ustedes ahí. Me voy aquí a propiedades. Vamos a colocarle negrita 12. Ahí yo que se ve mejor. Bueno, entonces aquí la vamos a colocar figuras. Vamos a colocar así. Y vamos a colocar una sencilla, por ejemplo, una esfera. Vamos a colocar cono. Y ahí estamos. Bueno, entonces tenemos esfera, cono. Podemos agregar aquí lo vamos a agregar. Está un poquito lento. Vamos a insertar un pequeño separador. Híjole, solo que lo coloqué donde no debía. Bueno, vamos a dejarlo ahí para mí. Sí, Marcos, no se preocupe. Estoy grabándolo. Bueno, vamos a agregar aquí. Vamos a, dijimos esfera, cono. Vamos a colocar aquí el botón salir. O vamos a ver si agregamos otro pirámide tal vez.
Vamos a ver hasta dónde me da chance de programar el día de hoy. Hoy está un poquito lenta pero es por la señal de internet. Como estamos trabajando con una máquina virtual, entonces se pone un poquito lento, ¿verdad? Bueno, ahí estamos. Entonces tenemos en este caso, están las figuras. Bueno, ahora vamos a crear unos formularios en función de estas, ¿verdad? Tenemos esfero, cono, pirámide y salir. Aquí sí vamos a insertar el separador. Aquí tengo este separador. Lo vamos a quitar, que no iba ahí. Muy bien. Entonces vean, pues aquí ya tengo un pequeño menú específicamente en cuanto a algunas figuras a las que les puedo calcular el volumen, la esfera, el cono, la pirámide, por colocar algunas. Este primer formulario lo vamos a convertir en un contenedor. Entonces, aquí donde están las propiedades, debo tener seleccionado el formulario y busco aquí la opción del isMDI container. Lo vamos a colocar verdadero. Y entonces se dan cuenta ustedes el fondo cambia, ¿verdad? Y específicamente ahí, pues esto me permite a mí abrir otros formularios en función de lo que es en este caso un contenedor. Pues esa es la idea específica de esto, ¿verdad? Permítanme un segundo que alguien se quiere conectar y no puede. Dice, vamos a mandar el enlace. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer ahora es que vamos a venir y vamos a agregar otro formulario, ¿verdad? Entonces aquí vamos a irnos a donde está el proyecto o aquí a la parte de arriba, solo aquí a proyecto, y ahí voy a agregar el nuevo formulario. Agregar Windows Form. Listo. Y vamos a agregar este nuevo formulario. Este nuevo formulario en este caso le vamos a poner como título prácticamente esfera. Como nombres. Ahí. Vamos a agregar una etiqueta. Y dentro de la etiqueta vamos a colocar volumen y área superficial. Solo área vamos a colocar. Área de la esfera. Muy bien. Vamos a cambiar la fuente. Ahí está. Bueno. Para poder trabajar con la esfera o el volumen y el área de la esfera, en este caso necesitamos
un solo parámetro. Vamos a iniciar con esta que es bien sencilla. Lo que necesitamos ahí prácticamente es solicitar el radio. Eso es lo que necesitamos, el radio prácticamente. Vamos a ir acá, voy a modificar el texto acá. Voy a utilizar ahí la misma etiqueta porque esta ya está prácticamente con una fuente definida. Ahí tenemos la R del radio. Vamos a cambiarlo a 14 para que se vea mejor. Muy bien. Entonces, de esto vamos a sacar una copia. Necesitamos en este caso dos respuestas, ¿verdad? Necesitamos la respuesta del volumen y también necesitamos la respuesta en este caso del área superficial. Bueno, ahí estamos. A ver, ¿qué más necesitamos aquí? Por ejemplo, otra situación que debemos nosotros agregar aquí, vamos a agregar unos checkbox, o podemos agregar un radio button también, que esto nos favorecería, pero ya creo que habíamos utilizado radio button. Vamos a usar los checkbox el día de hoy. Vamos a ver acá. A este checkbox 1 le vamos a colocar, por ejemplo, volumen, y al segundo le vamos a colocar área. Listo. Ahí estamos. Ya tenemos estos dos acá también. Y ya tenemos en este caso el valor del radio. O el dato que necesitamos, que en este caso es el radio. Vamos a agregar los textbox o los cuadros de texto. Vamos a agregar esto acá. Vamos a cambiarle la fuente también. Vamos a ponerle negrita 12. Ahí estamos. Bueno. Entonces, si se dan cuenta ustedes, para este en particular, para este pequeño ejemplo, necesitamos un único parámetro, que es el radio, para que nos devuelva lo que es el volumen y lo que es el área. Vamos a colocar en este caso, vamos a colocar las fórmulas para que ustedes las conozcan. Vamos a copiar esto y lo vamos a colocar aquí. Por ejemplo, la fórmula del volumen para la esfera, pues no es más que 4 tercios. Vamos a colocarlo de esta manera. 4 tercios por pi. Voy a colocar pi de esta forma para que se entienda. Poner esto en minúscula para que se diferencie que es una multiplicación por lo que es el radio al cubo. Vamos a colocar este símbolo. Listo. Esta sería nuestra fórmula prácticamente del volumen. Y la fórmula para lo que es el área, vamos a modificar esta ahora, o el área superficial, simplemente
es 4 pi por radio al cuadrado. Ahí está. Listo. Están las modificaciones de lo que necesitamos hacer. Entonces, si ustedes observan, las fórmulas no son tan complicadas, por lo menos para esta figura, ¿verdad? Y lo que nos piden ahí, pues simplemente es ingresar el radio, el volumen y el área. Este formulario 2, de hecho yo lo tengo que llamar desde el formulario 1. Me voy al formulario 1, hago doble clic en la parte de esta esfera y ahí vamos a agregar el código. Entonces ahí vamos a colocar form2. Como no le colocamos un nombre específico, se quedó como form2. Form2, vamos a colocarle aquí un nombre o una variable. Vamos a colocarle f2 es igual a new form2. Entonces ahí lo que estamos haciendo es generando prácticamente una instancia, ¿verdad? Entonces aquí vamos a colocar que estamos generando una instancia al formulario 2. Bueno, entonces aquí vamos a colocar en este caso f2 punto y vamos a buscar el mdi parent o is mdi parent. Vamos a buscar aquí aquí estamos, el mdi parent va a ser igual a this. ¿Qué estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo es que le estoy diciendo que este formulario debe abrirlo específicamente. Aquí solo voy a quitar estos paréntesis que me están generando error, que lo abra directamente dentro del formulario al que convertí en contenedor, y el que es contenedor en este momento es el formulario 1. Entonces cuando yo coloco f2.mdi_parent, le estoy diciendo prácticamente que su formulario padre es el formulario actual. Entonces pues simplemente voy a colocar f2.show, y entonces lo que va a pasar ahí es que ahí ya no necesito utilizar el show dialog porque se va a abrir dentro del formulario 1. Entonces ahí no hay problema. Entonces puedo cerrar la ventana ahí mismo, puedo abrir varias ventanas dentro de ese mismo formulario y no nos va a generar ningún tipo de inconveniente. Entonces si ejecutamos y hacemos una primera prueba, prácticamente pues vamos a verificar que se ejecute correctamente. Aquí pues podemos maximizar esto, figuras, esfera, y ahí está el formulario. Entonces si se dan cuenta ustedes, este pues se va a mantener dentro de la ventana del contenedor. Si le doy aquí aparecen las barras, entonces está dentro del formulario principal. De hecho puedo abrir varios formularios del mismo tipo ahí, los puedo cerrar sin ningún inconveniente. Bueno, ahí estamos bien. Hasta el momento está funcionando correctamente. Entonces me regreso al diseño del formulario 2 y pues vamos a agregar nuestro botón. Y este es nuestro primer botón. Solo vamos a arreglar un poquito el diseño de esto y lo dejé algo no muy bien alineado. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a correr esto un poco. Vamos a correr esto también hacia el lado izquierdo para que se ajuste mejor ahí. Ahí estamos. Muy bien. Entonces ahí ya tenemos prácticamente nuestro pequeño formulario. Vamos a arreglar esto acá y podemos agregar una imagen más adelante, pero vamos a dejarlo así para mientras. Muy bien. Entonces aquí este pequeño botón le vamos a colocar calcular. Listo. Vamos a cambiar la fuente. Ahí está. Calcular. Podemos agregar uno para una nueva operación. Vamos
Vamos a colocarle aquí nuevo. Entonces acá lo que vamos a hacer es que voy a ir explicando ya la aplicación del método void como tal. Veamos. Como ustedes recordarán, el método void, como lo indica su nombre, pues lo que nos permite hacer es realizar un conjunto de operaciones que están dentro del método como tal. Un botón o un objeto aquí dentro de C Sharp, pues normalmente es considerado como un método void. Si yo le doy doble clic a calcular, si ustedes observan, prácticamente ahí me dice private void, o sea, es un método de tipo privado y realmente el botón como tal pues es un tipo void. ¿Qué es lo que hace el botón en pocas palabras? Pues realmente realiza o ejecuta todas las tareas que yo venga y escriba dentro del espacio del botón como tal, y lo mismo hace el método void. Si ustedes buscan la definición como tal, pues van a decir que este método ejecuta el conjunto de instrucciones sin devolver nada, sin pedir un parámetro como tal específicamente, o no retornar algo específico. A diferencia de los métodos por parámetros, estos solicitan un conjunto de valores para devolvernos un valor. Pero en su definición dice que no devuelve nada, pero realmente lo que hace es que ejecuta un conjunto de instrucciones que nosotros vamos a estar programando dentro de él. Ahora, en este momento yo acá no voy a programar nada directamente en el botón. Y aquí voy a generar mi primer método. Vamos a colocar aquí, en este caso, un método para calcular el volumen. Listo. Entonces aquí le vamos a colocar. Ahora, el método puede ser de hecho privado, puede ser un private void volumen, por ejemplo. Y si ustedes observan, no le coloqué ningún parámetro. De hecho, también el método void lo puedo convertir en una especie de procedimiento y le puedo agregar yo parámetros. Puedo definirle parámetros de entrada y que ejecute el conjunto de instrucciones que está dentro. También se puede hacer. Pero en este caso lo voy a dejar sin parámetros y simplemente ahí voy a realizar todo el procedimiento. Entonces, si ustedes observan, este método como tal, pues puedo dejarlo tanto público como privado. Entonces yo aquí puedo colocarle también, si quiero, que sea accesible desde otros formularios o en este caso desde otras clases. Y al colocarlo público, automáticamente voy a tener acceso a el método volumen como tal. Entonces recuerden, puedo dejarlo puedo tener métodos ya sea públicos o privados acá. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es que voy a capturar los valores de las variables o voy a declarar mis variables desde un principio. Entonces, por ejemplo, vamos a declarar la variable radio, la variable volumen, la vamos a colocar VO para que no me lo confunda con el nombre del método. Y vamos a dejar esto simplemente de esta manera. Bueno, veamos aquí pues. Aquí ya tenemos declaradas nuestras variables. Ahora vamos a venir y le vamos a asignar a cada una de las variables los valores. Entonces vamos a asignarle a las variables los valores de los cuadros de texto. Entonces en este caso, el radio, como es mi variable de entrada, va a ser igual a lo que tenemos en este caso. Vamos a convertir en un tipo double en el textbox 1. A estos no les cambiamos nombres, les dejamos los nombres por defecto. Muy bien. Entonces, si ustedes ven el diseño del formulario, el textbox 1 como tal, pues es el que va a tener el valor, ¿verdad?, del radio. Bueno, el 2 y el 3 van a prácticamente a devolvernos las respuestas.
Entonces acá teniendo esto, pues puedo venir yo y aplicar la fórmula. Entonces el volumen va a ser igual a 4 tercios. Ahora aquí debo tener cuidado con esto cuando esté operando. 4 dividido 3 tendría que ser aquí. Por, ¿verdad? En este caso, pi, que sería una constante, vamos a colocarla así, vamos a colocarle 3.1416 por, y vamos a colocar aquí mat.pow, vamos a elevar en este caso al cubo el valor del radio. Entonces en este caso va a ser la R, que es el radio, coma 3. Y ahí ya tenemos nuestra fórmula resuelta, así sencillo. Pero si se dan cuenta, como les digo, estoy programando directamente todo dentro del método void que acabo de crear, como que si lo estuviera haciendo en el botón. Por eso es que a veces el método void lo podemos utilizar para algunas tareas muy específicas, para limpiar o para poder realizar una evaluación o una condición sencilla. Se le puede agregar algún tipo de parámetros para que ejecute ciertos procedimientos, pero todo dependerá de, en este caso, el tipo de programa que estemos utilizando. Entonces ya podemos ir combinando más adelante el tipo void con los métodos por parámetros, en este caso, que son mucho más funcionales. Bueno, entonces acá la idea es venir y mostrar una respuesta. Entonces vamos a mostrar nuestra respuesta en el cuadro de texto 3, ¿verdad? Entonces vamos a colocarle aquí al textbox 3.text y la respuesta la vamos a convertir en string, ¿verdad? Convert to string. Recuerden que de hecho los valores que ingresamos en los cuadros de texto los reconoce como un string y lo convierto en el tipo de valor que yo quiero, si es double, si es tipo entero, pero para mostrarlo debo volverlo a convertir a string. Entonces convert to string y vamos a convertir en string, en este caso el valor del radio, pero acá es el textbox 2, el del volumen. Vamos a verificar aquí. Entonces, si ustedes ven, el textbox 2 es para el volumen y el textbox 3 es para área. Bueno, entonces acá otra cosa que tenemos que evaluar es lo del checkbox, ¿verdad? Entonces acá en calcular voy a venir si vamos a colocar aquí checkbox 1 punto checked, ¿verdad? Si yo tengo seleccionado el checkbox 1, entonces si este es igual a true, entonces que me llame al método de volumen. Como aquí generamos la conexión con el método, simplemente escribiendo el nombre, ¿verdad? Entonces acá colocamos volumen y listo. Ahí ya nos es funcional. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Fíjense, pues en parte estoy reduciendo un poco el código que va a estar dentro del mismo botón. Ya estoy generando métodos independientes. Esto pues a la larga nos permite realizar un conjunto de procedimientos un poquito más complejos. Y es solo hacer el llamado dentro del botón para no saturar el botón también. Entonces estoy dividiendo yo todo ese código en pequeños fragmentos que a la larga ya solo voy a venir y los voy a llamar. Cuando estamos trabajando directamente en el botón, a veces si el programa es demasiado largo, pues el mismo código se va a volver bastante complejo y a la hora de estar identificando posibles problemas, pues cuesta un poquito. Pero ya a la hora de aplicar métodos, pues si yo sé que me está dando error el resultado, en este caso del volumen de la esfera, pues me voy al método y ahí reviso la fórmula más detalladamente. Entonces son ventajas que tienen a la hora de estarse trabajando. Entonces aquí por ejemplo puedo colocar un else if, por ejemplo, si el checkbox 2
es el que estuviera seleccionado, ¿verdad? Punto checked. Si este es igual a true, entonces lo que va a pasar ahí es que debería llamar lo que es el área. Entonces imaginen que yo escriba área aquí. Miren, me marca link área. Le puedo colocar área superficial, área, y una S le podría colocar para que no sea no me lo compare con una palabra reservada. Entonces, si ustedes ven acá, este área S me lo está marcando como un error porque no existe todavía, no hay ningún método asociado a ese. Entonces lo que voy a hacer yo acá es que voy a venir y vamos a crear el método, ¿verdad? Para calcular el área. Entonces aquí vamos a colocarlo de tipo privado, private void, y le colocamos área S, área superficial. Perdón, aquí coloqué un punto y coma. Voy a colocar aquí llaves. Ahí está. Recuerden que si usamos los métodos, abrimos y cerramos llaves, ¿verdad? Esto pues identifica prácticamente dónde inicia y dónde finaliza. Bueno, entonces ahora acá pues necesito capturar este valor. De hecho voy a reutilizar este mismo código lo vamos a reutilizar y lo vamos a pegar aquí. Y aquí vamos a utilizar en lugar de volumen, vamos a colocar el área superficial, le voy a colocar una AS. Pero esta creo que me la está reconociendo como una especie de palabra reservada, entonces la vamos a dejar solo S. Entonces vamos a colocar aquí el valor de S. Y si ustedes recuerdan, en la fórmula de área superficial es 4pi por radio al cuadrado. Entonces acá pues simplemente necesito dejar el 4 por pi por el radio al cuadrado. Entonces ahí yo ya tengo modificada mi fórmula. Lo único que voy a venir y voy a escribir en el cuadro de texto 3. También podríamos venir y utilizar solo un mismo cuadro de texto para la respuesta y a la hora de estar ya en ejecución cambiar los nombres de los cuadros de texto. O sea, se puede hacer también. Eso sí, no queremos dar tanto elemento, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven el código, aquí área S ya no está subrayado porque yo ya tengo en este caso definido mi método void. Vamos a crear otro método, por ejemplo el método para limpiar los cuadros de texto. Entonces, vamos a colocar aquí private void limpiarlo, vamos a colocar así sencillo. Entonces ahí yo ya estoy dándole aplicación al método void como tal, si ustedes se dan cuenta. Entonces, como les digo, lo que hace el método void simplemente ejecuta el conjunto de instrucciones que yo coloque ahí. Algo que sí debo tomar en consideración cuando use el método void es que, por ejemplo, los cuadros de texto como tal de un formulario, pues debo ejecutarlos dentro de ese mismo formulario. Es decir, si yo tengo definido una clase y desde ahí quiero ejecutar ese cuadro de texto, pues tengo que generar otro tipo de código para poder hacerlo, pero normalmente cuando aplicamos clases ahí vamos a colocar métodos específicos que reciban valores desde un formulario como tal. Entonces ya más adelante voy a explicarles eso. Entonces aquí voy a colocar el textbox1 punto text va a ser igual y colocamos comillas, así una forma bien sencilla. Otra cuestión acá, pues para ahorrar un poco de trabajo, copiamos esto y lo pegamos. Entonces voy a colocar aquí que el textbox2 también lo limpie y que también limpie el textbox3, y después le vamos a dar el enfoque al textbox1, textbox1
focus. Ahí está. Entonces con eso ya tengo listo el método limpiar. ¿Dónde debo utilizar el método limpiar? Pues simplemente voy al botón nuevo y aquí llamamos al método limpiar. Entonces vamos a colocar aquí limpiar. Entonces ahí estoy, con esto estoy generando una instancia a ese método. Entonces si se dan cuenta ustedes, ahí yo ya tengo un programa ya bastante funcional. Vamos a probarlo a ver si nos está funcionando correctamente. Pero si ustedes se dan cuenta, ya no programamos directamente en los botones. Ahora programamos métodos independientes y fueron llamados desde los botones. Entonces acá voy a darle clic a esfera. Vamos a agregar un radio 3, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si yo presiono calcular? De hecho, si yo presiono calcular, no hace nada. Ahora, ¿por qué no hace nada? Simplemente porque no tengo seleccionado ninguno de los checkbox. Recuerden que hay una condición. Si el checkbox está activo, dice, si está en este caso seleccionado, debe ejecutar la tarea. Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic a volumen, entonces ya me hace el cálculo específicamente del volumen. Si yo selecciono área, ahora aquí hay un error que debemos considerar también. Por ejemplo, si yo marco área, el checkbox de volumen no se quitó. Debo programar esa parte, entonces debo quitarlo manualmente. Si yo marco área y le doy calcular, me calcula el área, pero si se dan cuenta, ahí me está calculando 3 y 3. Debemos verificar uno, si estoy haciendo bien el cálculo, o en este caso yo creo que no cambié el valor de la variable, pero ahorita vamos a revisarlo.